quiero que te preguntes, con absoluta honestidad, ¿quién está al mando de tu vida? ¿Eres tú o es el miedo? El miedo es la cárcel más común del ser humano, y su celda está construida con una verdad a medias. Es la voz sutil, pero constante, que te dice: no te arriesgues, no te expongas, guarda tu corazón, guarda tu dinero, guarda tu energía, porque mañana todo puede desaparecer. Y la ironía es cruel y devastadora. Cuanto más intentas controlar el futuro, más te niegas a la alegría de la vida y del presente. El verdadero obstáculo en tu ruta al éxito personal no es la falta de dinero, de talento o de oportunidades. Es el pánico subyacente a perderlo todo, el miedo a la impermanencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería despertar un día con la certeza absoluta de que puedes vivir sin miedo? Imagina la audacia, la creatividad, la ligereza que te daría saber que, pase lo que pase, tu esencia permanece intacta. La espiritualidad y la ciencia convergen para ofrecernos el maestro más severo, pero el más eficaz, para esa lección, la confrontación con el final. La historia emocionante que te ofrezco hoy es la de Gabriel, un joven ejecutivo, un hombre que lo tenía todo bajo control, desde su cartera de inversiones hasta el gramaje de su cereal de desayuno, hasta que la vida le recordó, de forma brutal, que la única certeza es la impermanencia. Su relato no es solo un cuento de supervivencia, es la llave para entender cómo una experiencia cercana a la muerte puede catalizar la transformación interior más profunda y radical. El gran secreto del éxito no es cuánto acumulas, sino cuánto estás dispuesto a soltar. Si sientes que el miedo ha gobernado silenciosamente tus decisiones más importantes, aquellas que definen tu propósito y tu alegría, te invito a que te prepares. Lo que vas a escuchar es una historia que inspira y que te dará el coraje para avanzar. Si no lo has hecho aún, haz clic en el botón de «Me gusta». Es un gesto que le dice a tu mente y al universo: estoy dispuesto a escuchar la verdad incómoda que llevas a la superación. Perfecto. Comencemos con la vida perfecta de Gabriel. Gabriel, a sus 35 años, era un titán del mundo financiero. Su vida era un algoritmo de máxima eficiencia, un sistema cerrado y perfecto. Su apartamento de lujo no era un hogar, era una cámara estéril de rendimiento. Comía con cronómetro, midiendo los gramos de proteína y los minutos de masticación. Invertía con lógica de hierro, calculando el riesgo a la séptima decimal. Su cuerpo era un templo de disciplina, pero era un templo tenso, sin gracia, sin espacio para la espontaneidad o el error. Su miedo no era el fracaso financiero, su miedo real era la pérdida de control. Por eso acumulaba. Acumulaba dinero, poder, salud, todo para construir un muro infranqueable contra la única verdad inevitable: la muerte, el final de su sistema. El control era su adicción. Se manifestaba en cada aspecto de su vida. En sus relaciones. Rompió con 2 parejas porque se negaban a ajustarse a su algoritmo de vida. Debían estar disponibles a ciertas horas, evitar temas improductivos y, sobre todo, no podían sorprenderlo. La conexión se disolvía ante su rigidez. En su salud, la rigidez crónica era su estado natural. Sus hombros siempre estaban tensos. Su estómago siempre estaba en nudo. Su cuerpo le gritaba que se soltara, pero su mente le ordenaba que se mantuviera firme. En su mente, su diálogo interno era una obsesión de planificación. ¿Y si el mercado cae un 20%? ¿Y si mi salud se deteriora a los 65? ¿Y si la próxima crisis climática anula mis activos? Esta proyección constante del futuro le robaba la capacidad de disfrutar un solo segundo del presente. Su éxito personal era una obra de arte,
pero una obra de arte que lo mantenía completamente solo. Un frío y lluvioso martes de noviembre, Gabriel iba de camino a firmar un contrato que sellaría su futuro, asegurando un fondo de inversión vitalicio. Iba sonriendo, sintiendo el placer del control absoluto. El tráfico, un factor que él no podía controlar y que siempre lo exasperaba, se detuvo abruptamente en el viaducto. Gabriel, impaciente, miró el reloj. Y entonces sucedió. Un camión de reparto, deslizándose sobre el asfalto mojado, impactó su coche de lujo con una fuerza ciega. El ruido fue una explosión sorda. El mundo se hizo cristal roto, metal retorcido y el olor penetrante de la gasolina. Cuando el impacto cesó, Gabriel no sintió dolor de inmediato. Sintió una confusión ensordecedora, como si su cerebro hubiera perdido el manual de instrucciones. Su cuerpo estaba atrapado. La sangre caliente cubría el panel de control. Y el aire se iba con un silbido agudo. Por primera vez en su vida, el algoritmo se había detenido. Su mente luchó desesperadamente, proyectando el futuro, la última patada de un ego que se negaba a morir. El contrato, mis inversiones, mi salud. No puedo morir ahora, no está en mi plan. Y entonces, su sistema nervioso se apagó. Todo se detuvo. El dolor cesó. El miedo se apagó, reemplazado por una paz inmensa y desconcertante. De repente, Gabriel estaba fuera de su cuerpo. Esta es la esencia de la psicología transpersonal, aplicada a la muerte, el concepto de disolución del ego. Miró abajo y vio el caos de metal, la ambulancia que llegaba, y la figura inerte de sí mismo, pálida y atrapada. No había juicio, solo una curiosidad distante. Fue succionado por una fuerza que no era violenta, sino magnética. Una energía de coherencia pura, como aprendimos con la historia de Marco, y la coherencia del campo energético del corazón. A través de un túnel oscuro que desembocaba en una luz que él describiría después como la fuente de toda certeza. La luz no era deslumbrante o cegadora. Era inteligente, una presencia palpable de amor incondicional y sabiduría. En ese espacio, su ego, el juez, el calculador, se disolvió. Ya no era Gabriel, el ejecutivo. Era conciencia pura. Y vino lo que algunos experimentan como la revisión de vida. No fue un juicio divino, sino una experiencia inmersiva. Se vio a sí mismo actuando, pero la óptica era diferente. No vio sus logros financieros, su mente lógica. Vio el impacto emocional de sus actos, su corazón. Vio la frustración que inyectó en sus socios con su arrogancia. Vio la soledad de sus exparejas. Vio el momento en que se negó a ayudar a un amigo con un préstamo por miedo a la pérdida. El juicio sobre el dinero fue nulo. El juicio sobre la falta de amor y conexión fue devastador. No porque la luz lo castigara, sino porque él sentía el dolor de la gente a la que había herido, amplificado por la certeza de la unidad que nos mantiene a todos conectados. En ese espacio de conexión espiritual total, Gabriel tuvo la única lección que importaba. La vida no es una acumulación, es una expresión. El éxito personal no se mide por lo que guardaste, sino por lo que diste. Su obsesión por la longevidad era solo el miedo a la incertidumbre. Y luego, la experiencia más liberadora, la sensación de ser perdonado, no por la luz, sino por sí mismo. El ego, el juez implacable que lo había encarcelado, se había disuelto en la certeza del amor incondicional. En ese momento de absoluta transformación interior, se sintió empujado de vuelta a su cuerpo, como un niño que regresa al juego. Gabriel despertó en una sala de hospital, roto, entubado y con el dolor físico más brutal que jamás había sentido. Pero el dolor existencial había desaparecido. El mundo era ruidoso, colorido y precioso.
la enfermera moviendo una cortina, el olor a desinfectante, el sabor metálico del agua. Todo era un milagro. Había pasado de ser un arquitecto del control a un servidor de la vida. Su mente, aún de ingeniero, aplicó el reencuadre más radical. El accidente ya no era una tragedia o un fracaso. Era la mayor bendición, la única ruta posible a su despertar interior. Su transformación interior fue total e inmediata. No podía tolerar las viejas mentiras del mundo financiero y material. Su primera acción, desde la cama del hospital, fue llamar a su abogado, vender su coche y donar la mitad de su fortuna a una causa que le importaba. Enfocó su vida en la conexión espiritual y la entrega. Aplicó su mente brillante a invertir en empresas con propósito de vida, como hizo Nuria en aquella maravillosa historia sobre cómo el éxito está biológicamente conectado al propósito. Lo más asombroso fue su rendimiento. Ahora, al invertir, no temía perder, solo temía no ser fiel a sus valores. Vivir sin miedo a la impermanencia le otorgó una claridad de juicio y una audacia que lo llevaron a un éxito personal aún mayor que antes, pero esta vez sostenible y alegre. Ya no acumulaba, creaba. Su dinero, su tiempo, su salud eran herramientas para expresar la vida, no escudos contra ella. Él se había convertido, biológicamente y espiritualmente, en un hombre libre. El testimonio de Gabriel nos confronta con la gran pregunta. Si solo te quedara una semana de vida, ¿qué cambiarías de inmediato? ¿Qué miedo se evaporaría? Tu ruta al éxito personal está intrínsecamente ligada a tu relación con tu propia finitud. Si te has sentido tocado por esta experiencia de superación, comparte en los comentarios. ¿Cuál es el miedo que más te está impidiendo vivir hoy? Al nombrarlo, le quitas su poder y liberas tu conciencia. Gabriel es la prueba. La ruta al éxito personal no se encuentra en la acumulación o en la oficina antes del amanecer. Se encuentra en la rendición al momento presente y en el coraje de vivir sin miedo. La experiencia cercana a la muerte te enseña que no eres tu cuerpo, no eres tu dinero. Eres conciencia pura. Y esa conciencia, cuando se libera del miedo y el ego, es el motor más potente de historias que inspiran y de éxito masivo. Tu tarea es simple. Vive hoy con la valentía de quien ya no teme morir. Ahora, con esta nueva certeza, ¿qué llamada vas a hacer? ¿Qué proyecto vas a lanzar? ¿Qué relación vas a sanar? ¿Qué vas a hacer para vivir sin miedo a partir de este instante? Comparte tu primer acto de valentía en los comentarios. Y si esta transformación interior te ha dado la fuerza para abrazar tu vida, únete a la comunidad de Camino Implosivo. Suscríbete y activa esa campanita. Dale me gusta al vídeo si esta historia ha fusionado la espiritualidad y la ciencia en una verdad que necesitabas escuchar. Sigamos viviendo sin miedo juntos. En Camino Implosivo te acompañamos con historias que inspiran y cuentos cautivadores que impulsan tu crecimiento personal a través de un profundo despertar interior. Aquí encontrarás la senda hacia la transformación personal. Utilizamos el entendimiento de la psicología transpersonal y la espiritualidad moderna para crear historias con sabiduría en formato de cuentos para adultos, enfocados en tu conciencia y propósito. Nuestro único propósito es ofrecerte historias emocionantes que te devuelvan al centro de tu conciencia para una vida plena.